El 13 de noviembre, Marce, se cumplieron 8 años de la sanción de la ley 26.904, que es la ley que conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. ¿Sabías que había un día contra el grooming? Bueno, acá en el municipio de San Andrés de Giles difundió un poco de cartelería respecto y a mí me dieron ganas de profundizar y así contacté a Laura Mónaco. Ella es referente de la Dirección de Educación Sexual Integral, estoy hablando de la ESI, de la región educativa 10ª, que es la que nos corresponde. Así que le invitamos a charlar y que nos pueda contar un poco más acerca de qué se trata el grooming. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Es muy importante, me parece, poder hablar de estas cuestiones y difundir también qué es lo que podemos hacer todas las personas. Saben, no sé, quieren que les cuente qué es el grooming, saben más o menos a qué nos estamos refiriendo. En realidad, desde mi perspectiva, yo vengo de la disciplina, aparte de educación, de la antropología. Asistimos a un fenómeno que se reconoce como de digitalización de las relaciones sociales, ¿no? O sea, todo lo que antes pasaba en presencia, y yo voy a cumplir 52 años, todo lo que hacíamos por otros medios ahora ocurre en las redes. Sí. Digo, desde tener una cita con alguien que solo conocemos por las redes, o buscar esos vínculos en las redes, comprar, un montón de cuestiones que se hacían de otras formas. Bueno, la verdad es que todo, no solamente las cuestiones más placenteras y positivas se trasladaron a las redes, sino también las violencias. Una de esas violencias que ocurren en este contexto, en el contexto de las redes sociales, es el grooming. Esta violencia es una violencia sexual, no es cualquier tipo de violencia, estamos hablando de acoso, y también es una violencia que ocurre de personas adultas hacia personas menores. O sea, no cualquier acoso sexual en redes tampoco, que se llama ciberacoso, es grooming. Si ocurriera entre pares, si son dos personas adultas o si son dos personas menores, ahí nos estamos refiriendo a otras violencias, ¿no? En el grooming se hace especialmente referencia a las violencias sexuales de personas adultas a menores en redes, por eso se relaciona directamente con el delito de pedofilia, ¿no? Claro. Laura, está buenísima la aclaración que haces, ¿no? En esta diferenciación de si yo soy una persona adulta y me acosa una persona, un par o más o menos, sí, un adulto, esto es ciberacoso. En el grooming está esta particularidad de que estamos hablando de un menor de edad y un adulto. Y acá voy a meterme en los grises. Porque, por ejemplo, podés tener un menor de 16 años que te dice, bueno, pero yo estoy charlando con alguien que me gusta que tiene 20. ¿También eso es grooming? A ver, si la persona que está charlando con otra persona le gusta lo que está ocurriendo, ¿no? Acá hay algo especialmente que es que tiene que haber un reconocimiento, una vulneración. O sea, si se está estableciendo una relación equitativa, igualitaria, una amistad. Muchas personas hemos tenido amigas mayores o menores o amigos, ¿no? Entonces no es lo mismo ya desde el lugar de enunciación, claro. ¿Sí? El que dice, yo tengo una amiga con la que hablo, que es un amigo que es más grande, qué sé yo, pero que la paso bien, no es lo mismo. Acá estamos hablando de una vulneración que además no refiere solamente, digamos, a ese intercambio de palabras, sino que habitualmente se usa en la persona adulta, habitualmente, no siempre, usa perfiles falsos. Claro. ¿No? Porque sabemos, digamos, una de las cuestiones que ocurren en las redes es que la identidad se puede falsear fácilmente. Sí. ¿No? Entonces, usa un perfil falso que la hace aparecer como si fuera un par,
¿no? Como si fuera otra niña, otro niño. Muchas veces hasta se comentan situaciones familiares, se empieza a hablar como de confidencias, ¿no? Pero luego esa relación va solicitando muestras de afecto, imágenes que demostrarían la confianza, imágenes más íntimas, o inclusive en algunos casos se utilizan las fotos de los menores que se obtienen de las mismas redes sociales, se las truca con IA, y lo que ocurre es que esas imágenes que exponen la intimidad después se usan como extorsión. Si no haces lo que te digo, se las voy a mostrar a tu familia, las voy a publicar, se las voy a, ¿no? De hecho, saben que la ley que acabas de nombrar para prevenir, de prevención y lucha contra el grooming, se relaciona con el caso de Micaela Ortega, ¿no? Que en el año 2016 fue captada por las redes, ella tenía 12 años, de este modo, por un joven adulto de 26 años que ya había procedido del mismo modo con otras niñas, y que la asesina, ¿sí? O sea, la cita en un lugar, se hacía pasar por otra niña, él, se citan en un lugar, y Micaela aparece muerta, un femicidio brutal, pero en contexto de grooming. Claro. ¿Sí? Se dan todas estas características y es lo que hace que de algún modo se produzca esta ley. Siempre hablamos de un adulto que se hace pasar por un menor, sí. Y también entiendo que hay una investigación buscando una víctima, ¿no? La gente, estos delincuentes, reconocen sus debilidades también, ¿no? Y van explorando por ese camino. Sí, en realidad también. Ahora no es que no soy especialista en el tema, te digo también cómo lo pensamos desde educación, pero por lo que tengo entendido y por lo que tengo estudiado, estas personas no es que se dirigen hacia una única víctima, sino que van probando. En la mayoría de los casos, cuando se pudo concretar una denuncia, porque muchas veces estos delitos no se denuncian o no se sabe cómo, entonces en la denuncia misma, pero cuando se pudo concretar, la persona denunciada tenía muchos perfiles y se había relacionado con muchas y muchos menores. Es como también que van probando, ¿no? Uh-huh. Hasta que se encuentran más o menos, hasta que entra la posibilidad, encuentran la posibilidad de avanzar por ahí. Porque la verdad es que si no fuera así, digamos, más allá de las dificultades para tomar denuncias, sí hay relevamientos sobre encuestas en el país y en la provincia de Buenos Aires, sobre cómo se manejan los chicos y chicas en las redes y qué es lo que sufren en las redes, ¿no? Entonces saben que Argentina es uno de los países en que las infancias tienen celulares desde más pequeños. Sí. ¿Sí? Se supone que desde los 9 años más o menos promedio ya tienen un celular en la mano y que de ahí pasan 7 horas, hasta 7 horas promedio por día en las redes. Muchísimo. Entonces, lo que sí sabemos es que tienen muchas veces, por lo menos 4, entre 4 y 7, depende de la edad de chicos y chicas de 9 a 13 años, se conectaron o tuvieron conversaciones o relaciones con personas que no conocen personalmente. Claro. Y entre estos intercambios, a 4 de cada 10, estas personas con las que se relacionaron les solicitaron fotos íntimas, imágenes, sin ropa o haciendo determinadas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un fenómeno al que le tendríamos que prestar atención. Bien, viste que cuando hablamos en general de, por lo menos en el mundo de la violencia de género, siempre se aclara mucho que
que no necesariamente hay un perfil, ¿no? Que le puede pasar a una mujer de altos recursos, de bajos recursos, educada, no educada. ¿Cómo sería acá? ¿Hay grupos o perfiles de niños, niñas, adolescentes que suelen ser más vulnerables a caer en estas situaciones? ¿O es algo que tenemos, que le puede pasar a cualquiera? Sí, en realidad es muy extendido. Sabemos que la edad más compleja, ¿no? O donde más se sufren estas violencias es como entre los 9 y los 13. O por lo menos con más denuncias y casos en seguimiento. Y hay algo que atraviesa generacionalmente, atraviesa las clases sociales, educativas, la formación es bien interseccional, diríamos, el pensamiento a lo que están expuestas las infancias, porque esto ocurre a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, pero también, y muy a menudo, en juegos en línea, ¿no? Uh-huh. Desde Minecraft, que es un juego tan extendido, ¿no? A otros juegos que se juegan en línea. Sí. Y muchos y muchas de nuestros hijos, nuestras hijas han jugado en línea. Entonces, sí hay algo acerca de la gran responsabilidad, no solo del sistema educativo, que asume en este caso la educación sexual integral, porque está hay una reglamentación que es la 340, una resolución del Consejo Federal de Educación, que es la 340 del año 2018, que ahí ya establece como uno de los núcleos de aprendizaje prioritarios la prevención del grooming, en el nivel primario y en el nivel secundario, ¿no? Entonces, más allá de esa responsabilidad, es también una responsabilidad compartida con las familias. Claro, yo eso te quería preguntar en ese sentido, y antes de irnos igual, ¿cómo podemos detectarlo y cómo podemos prevenirlo? Porque si el chico... Creo que la serie Adolescencia, que tuvo tanto eco, mostraba esto, que uno cree que estás tranquilo porque tu hijo está en tu casa, pero tu hijo de golpe tiene en la mano el acceso a un montón de cosas que entiendo que hay en edades donde quizás es más fácil poder controlarlos, aunque estoy sorprendida del dato que recién dijiste, ¿no? De entre 9 a 13 años son muy chiquitos. Pero ¿cómo podemos detectarlo y cómo esos padres pueden tener también recursos para prevenir? Y además, te agrego algo, la tele tiene algo que se llama control parental y también hay aplicaciones para saber qué está haciendo tu hijo en redes sociales, pero muchos adultos no tienen acceso a esa información. Falta un poco también esa información al adulto, no a los padres, de cómo podés controlar a tu hijo. Sí, hay una cuestión que es muy básica para mí y que lo pensamos también desde la ESI, y que lo pensamos en las reuniones que hacemos con familias, ¿qué es lo vincular? O sea, lo primero que tenemos que hacer es no dejar de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas, aunque sea algo que no conozcamos, ¿no? Yo me acuerdo de mi infancia, de mi mamá diciéndome, si salís a la calle, no hables con alguien que no conozcas, si se acerca a alguien que no conoces y qué sé yo, fíjate que, y si ves que alguien te se cae, vos gritá, pedirle ayuda a alguien que pase, ¿no? Me daba como algunas coordenadas de cómo manejarme en el espacio público. Bueno, las redes también son un espacio público. Entonces, primero no tenemos que dejar de darles esas coordenadas, ¿sí? Que incluyen que no tengan conversaciones con personas a las cuales no conozcan, que incluyen decirles a los chicos y a las chicas que las personas con las que están hablando pueden no ser quienes. Se hizo no hace mucho un relevamiento, hizo la provincia en escuelas, justamente porque venimos trabajando estos temas, y saben que muchas chicas y muchos chicos, sobre todo en esta edad, por eso son más vulnerables, cuando les preguntamos si sabían con quién estaban hablando en las redes, nos decían que sí. Y cuando les preguntamos cómo sabían, nos decían que porque les mandaron una foto. Claro. O sea, que se manejen en el ámbito digital y que tengan esas habilidades no quiere decir que que hayan dejado de ser niños y niñas, ¿no? Y que no tengan las mismas dificultades para reconocer, por ejemplo, que esa foto puede ser trucada, que el perfil no. Entonces,
hay una cantidad de indicaciones que podemos dar y hay una cantidad de preguntas que no tenemos que dejar de hacer, porque si no entendemos, nos pueden explicar. Entonces, ¿y cómo es? ¿Cómo es tu perfil? ¿Con qué redes tenés? ¿Cómo es el perfil en las redes? ¿Es abierto? ¿Es para las personas, para tus amigos y amigas nada más? ¿Qué fotos subís? ¿Vos sabés que las fotos que subís a las redes quedan en internet y las puede ver cualquier persona? Y que si después te arrepentís porque no te gustó esa foto, no la vas a poder bajar. Y vos sabés qué redes usás, con quién hablaste hoy. ¿Y qué te... ¿Sabés que no tenés que hablar con personas que no conoces? ¿Sabés que si te pasa algo en las redes con alguien que no conoces, me podés avisar? O le podés avisar a tu seño, o le podés decir a la tía si la sentís más cercana. Digo, no tenemos que dejar de hablar de esto, de preguntar. Yo muchísimos tengo hijos e hijas jóvenes ya, y la verdad es que mucho de mis conocimientos sobre las redes fueron gracias a ellos, ¿no? Claro. De decirles, a ver, ¿y cómo es? Contame, no, ¿y pero qué perfil? ¿Cómo? ¿Y esto subiste? ¿Y lo puede ver cualquiera? No, otros no. Yo no tengo todas las redes que tienen ellos, ni siquiera redes, porque he decidido, debido a mí que trabajé mucho tiempo en el ámbito virtual, no sumar estas cuestiones, este requerimiento, porque también ahí aprendimos ahora, después de muchos años, pero algunas y algunos lo intuíamos, que la exposición a las redes, la cantidad de horas que se pasan en las redes, tiene impacto directo en las subjetividades, ¿no? Más aún en las infancias y adolescencias. Pero una de las cuestiones que puede hacer las familias es recuperar esto. Además de que hay apps y hay herramientas para control parental, pero igual siempre esas herramientas tienen el límite de la voluntad de la infancia o de la adolescencia y de la misma familia, porque si yo le pongo una herramienta de control parental y después no chequeo, estas herramientas te suelen mandar un mail por segundo cada cosa que intenta hacer tu hijo o tu hija y que vos no habías autorizado. Entonces, después te tenés que sentar a mirar todos esos mails, digamos. Claro. Requiere también una atención, un tiempo, una disposición que muchas veces en la vida actual es más difícil de encontrar. Es complejo, es complejo. Obviamente es complejo. Sí. Nada, bueno, igual, interesante, Laura, muy interesante. Igual les quiero decir, aprovechando para las familias, con las docentes y los docentes trabajamos mucho, estamos trabajando muchísimo con la cuestión de la ciudadanía digital y de las violencias en los entornos digitales. Ya desde la ESI hay actividades propuestas en las propuestas pedagógicas, ¿no? Ya desde hace años. Pero les quiero recomendar, porque es algo a lo que pueden acceder muy fácilmente las familias también. Saben que este fenómeno en general no se intensificó con la pandemia porque empezamos a usar las redes mucho más, inclusive las infancias. Las teníamos en casa, no sabíamos qué hacer y fuimos relajando esos controles. Existe un programa provincial desde el año 2020, o sea, justamente motivado por la pandemia, y que es un programa interministerial, o sea, no es algo nuevo que suma, sino que coordina, articula el trabajo de ministerios, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud y Desarrollo, específicamente el área de niñez y adolescencia. Este programa, que se llama Cuidarnos en Red, tiene una página que es muy fácil de encontrar. Ustedes ponen Cuidarnos en Red en el Google y fácilmente acceden allí. En Cuidarnos en Red hay una guía para familias y para docentes, otra para instituciones, cómo reconocer. Hay volantes, ¿no? Con la información muy detallada. Hay juegos para hacer, inclusive hay un juego para hacer con infancias y adolescentes que nos puede dar pistas a las personas adultas, porque ahí nos van explicando también, bueno, cuál es el riesgo en cada red, cómo se configura un perfil, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles serían las indicaciones que tenemos que seguir? Y también
¿qué es lo que tenemos que hacer en caso de sospecha? ¿No? Que lo primero es no tratar de contactar con el acosador. No borrar nada. No borrar nada. Sacar capturas de pantalla, ¿no? De las conversaciones. Y ir a hacer la denuncia con el dispositivo en la mano. Bien, la denuncia es en cualquier comisaría común. Vos te acercás a la comisaría de tu región y le decís, mira, estoy en esta situación, y llevas todas las pruebas que vos tengas y recursos. Sí, la podés hacer en cualquier comisaría común. También en la comisaría de la mujer y la familia, ahí muchas veces también tienen, o en los organismos de protección a las infancias, porque muchas veces tienen también personas que pueden acompañar, depende de la gravedad de la situación. Sí. Y sobre todo dejar de pensar que si queda en el ámbito de lo virtual no tiene consecuencias, ¿no? Total, lo virtual también es real. No pasa nada, ¿no? Claro. Dejar de pensar eso, pero bueno, les recomiendo este sitio porque ahí tienen muchísima información y herramientas, igual que en el sitio de la Dirección de Educación Sexual Integral, del ABC, así que cualquier cosa puedo compartir con ustedes lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias Laura, por charlar con nosotros. Laura Mónaco es referente de la Dirección de Educación Sexual Integral de la región 10ª, que es la que nos corresponde acá en San Andrés de Giles. Así que muchas gracias por darnos toda esta información. Esperamos que sea de utilidad para la audiencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. De nada.